Queremos acercarnos a la palabra de Dios y quiero invitarles a que vayan a sus Biblias en Lucas capítulo 16. En el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 16. Yo sé que nuestro hermano Domingo hace un momento, o el Mello, a él le gusta que le digan el Mello, dio la bienvenida a los que nos estaban visitando. Nadie tiene que ponerse de pie, pero ¿dónde estás? En el lugar donde estás sentado, ¿tú puedes levantar tu mano si nos estás visitando? ¿Alguien? Muy bien, bienvenidos, todos los que nos están visitando. Y esperamos que la bendición del Señor sea con ustedes en este tiempo de adoración a nuestro Dios. Lucas 16, versículos 14 al 18, ahí está el texto que en el que vamos a basar nuestro sermón en esta mañana. Por favor, sigan la lectura con la vista mientras yo leo este texto en voz alta. Dice así la palabra del Señor. Los fariseos que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Vamos a orar. Padre amado, bendito sea tu nombre. En esta mañana nosotros como iglesia te hemos adorado de manera corporativa, Señor, de diferentes formas. Tú, Señor, eres digno de toda nuestra adoración. En esta mañana no solamente queremos adorarte de las maneras que lo hemos hecho, sino que ahora queremos disponer nuestro corazón para que tu espíritu que inspiró tu palabra hable a nuestros corazones. Y tú sigas transformando en esa obra de santificación que estás haciendo en nuestras vidas, sigas transformándonos por el Evangelio. Pero también que al ser predicado y expuesto el Evangelio, que también alguien que en esta mañana está en medio nuestro, que está todavía lejos de ti, muerto en sus delitos y pecados, sea traído de las tinieblas a la luz de Cristo. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la década de 1930, un pintor holandés llamado Jan van Meegeren, no sé si lo dije bien, logró engañar a los mayores expertos del arte del mundo. Creó pinturas falsas, imitando el estilo de Vermeer, y las vendió por millones de dólares. Todos las alababan, esas pinturas. Los críticos las aplaudían y terminaron colgadas en los museos más prestigiosos como obras maestras imprescindibles en todo museo. Sin embargo, cuando los restauradores aplicaron químicos para probar la antigüedad de la pintura, descubrieron algo. Descubrieron la verdad. Por fuera se veía como una joya que era incalculable, pero por dentro era solo plástico moderno y engaño. Lo que el mundo entero admiraba y estimaba en alto valor no era más que un fraude sin valor real. Al igual que estos críticos de arte, el mundo y nuestro propio corazón a menudo valoran, aplauden y consideran devoto
o piadoso, lo que en realidad es falso. Los fariseos tenían una religión de apariencia que era admirable, admirable delante de los hombres. Pero Jesús les dijo en el versículo 15, lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Hoy veremos que la verdadera piedad no es una falsificación externa para agradar a la gente y para la autosatisfacción. La verdadera piedad es un asunto del corazón, donde todo creyente piadoso debe evidenciar cómo ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Esta es la idea que estaremos compartiendo, de donde surge, donde queremos compartir la palabra de Dios en esta mañana. Esa idea surge de este texto y quiero repetirla otra vez. Todo creyente piadoso debe evidenciar cómo ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. A continuación de esta serie que estamos llevando del ministerio de Jesús según el Evangelio de Lucas, nosotros recordamos que nuestro hermano Daniel nos predicó en los versículos del 1 al 13 y notamos cómo Jesús, hablándole a los discípulos, hace un contraste entre quién, entre el mayordomo infiel, recordamos, y los creyentes o los hijos de luz, apuntando a que los creyentes debemos ser más sagaces como administradores de los recursos que Dios nos da, porque nos corresponde ganar en cuestiones eternas, no solamente en los asuntos terrenales temporales, viviendo consistentemente conscientes de la eternidad. Repito, consistentemente conscientes de la eternidad. En este pasaje en el que vemos la interacción de Jesús con los muy conocidos fariseos, Lucas hace algo. Lucas nos pinta un cuadro con los trazos de lo que debe ser la verdadera piedad de un creyente. Y es por eso que hemos titulado este sermón Un cuadro de la piedad según Dios. Un cuadro de la piedad según Dios. Yo quisiera que pasemos de inmediato a ver ese primer trazo que Lucas nos pinta en ese cuadro que vemos en este pasaje. Y este es el primero. La verdadera piedad aborrece la avaricia. Vean conmigo lo que dice el verso 14 en la palabra. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Como mencionamos, Jesús estaba trayendo una lección a los discípulos. Y como ocurría en varias ocasiones, los fariseos estaban presentes escuchando, probablemente con las dobles intenciones de desacreditar a Jesús o acusarle en algo en su enseñanza. Y lo que justamente Lucas recoge de las palabras de Jesús en el versículo 13 da pie a una reacción de los fariseos, y escuchamos esto en el sermón que predicó nuestro hermano Daniel. El versículo 13, un versículo atrás, dice Lucas, estas son las palabras de Jesús que recoge Lucas: ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. E inmediatamente después el texto dice algo. Los fariseos reaccionaron. Los fariseos, que eran amantes del dinero, lo dice enfáticamente. La versión Reina Valera dice que eran avaros, avaros. Ellos oían todas estas cosas y reaccionaron. ¿Cuál fue su reacción? Burla al Señor. Y es bueno recordar que los fariseos, o los parash en hebreo, que significa los separados, surgieron ciertamente como un grupo religioso con un buen propósito al principio: el de ser guías espirituales para Israel. Y ellos se encargaron de transmitir el celo por la obediencia de los judíos a la ley de Moisés.
Pero ¿qué ocurrió con el paso del tiempo? Lo que ocurrió con el paso del tiempo fue que sus tradiciones los alejaron de la verdadera vida piadosa, volviéndose, entre otras cosas, avaros o amantes del dinero. Eso dice el texto. Hay un texto mal citado por muchos. Hay mucha gente que cita mal este texto, porque raíz de todos los males es el dinero, pero sabemos que no es así. Que dice la palabra, cuando en realidad lo que dice el texto, el dinero no es el problema, el amor al dinero es el problema. ¿Te acuerdas? 1 Timoteo 6:10, la palabra del apóstol Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que en el corazón de los fariseos, esta raíz se había extendido profundamente, convirtiéndose en un abundante bosque de manifestaciones de la avaricia o del amor al dinero. Los fariseos, como dice Warren Wiersbe, oigan esto, profesaban confiar en Dios, pero medían la vida por las riquezas y las posesiones, al igual que las multitudes incrédulas. Y yo me hago la pregunta, ¿en base a qué medimos nuestras vidas y relaciones hoy? Incluyendo el dinero u otras posesiones materiales. ¿En base a qué? Pero escucha lo que sigue diciendo Wiersbe. Muchos que profesan ser creyentes hoy en día cometen el mismo error. Con sus labios honran al Señor, pero con su riqueza, ojo, sin importar la cantidad, viven como el mundo. Viven como el mundo. Tal y como el Señor amonestó en una ocasión a su pueblo por medio del profeta Isaías. No sé si te acuerdas lo que dice Isaías 29:13. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras. En la versión Reina Valera dice, por cuanto este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mis hermanos y amigos, el dinero y las posesiones materiales en general usualmente ponen a prueba el carácter de las personas y en el caso de los creyentes también su piedad y su corazón. Lo ponen a prueba. Las burlas de estos fariseos evidenciaban algo. Evidenciaban que el mismo primer mandamiento del decálogo estaba muy lejos de sus corazones, muy lejos. ¿Tú te acuerdas lo que dice Deuteronomio capítulo 5, verso 7? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero de la misma manera ellos olvidaron lo que dice Deuteronomio 6, 5, un capítulo más. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sin embargo, el dinero era su Dios y todo su amor era para él. Ahora bien, ¿qué sería entonces lo contrario de la avaricia o el amor al dinero? Lo contrario a la avaricia y el amor al dinero es la generosidad que surge del contentamiento. El dar, mis queridos hermanos y amigos, no depende de cuánto posees, sino de un corazón generoso. El punto aquí ¿es tu corazón y mi corazón mezquino o generoso? Ese es el punto. En base al contentamiento. El dar no depende de cuánto poseemos. Dar a Dios y a otros no depende de cuánto posees. Recuerda el ejemplo de la viuda ofrendando en el templo, ¿te acuerdas? En Marcos 12, 41 al 44 dice el texto, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y él observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y sigue diciendo el texto, y muchos ricos echaban grandes cantidades, y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante, y llamando Jesús a sus discípulos les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Y lo enfatiza, Marcos lo enfatiza.
No solamente echó todo lo que poseía, sino todo lo que tenía para vivir. ¿Tú sabes a cuánto equivalía la ofrenda de esta viuda? Lo que ella echó. Todo lo que tenía, recuerda eso, equivalía a $1 y ella lo echó. ¿Cuál es la enseñanza aquí? El corazón generoso da sacrificialmente independientemente de la abundancia o la escasez. El ejemplo de esta viuda se llama piedad en lo poco. Piedad en lo poco. Recordamos lo que ocurría también en el comienzo de la iglesia primitiva. Mira conmigo Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y sus bienes y las compartían con otros, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Ojo, esto que se está describiendo aquí no es comunismo y yo detesto el comunismo. Y porque ustedes se ríen. Esto no es comunismo, sino que en lugar de aferrarse a sus propias posesiones, ellos estaban dispuestos a usarlas en cualquier momento para suplir las necesidades de los demás que estaban necesitados, valga la redundancia. De esta forma, la iglesia en Jerusalén vivía gozosa porque sus ojos estaban puestos en Jesús y en nada más. Pero de igual manera, se puede expresar la piedad en lo mucho. Y así fue el caso de Zaqueo. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Aunque tenemos otros ejemplos en las Escrituras, Zaqueo en su encuentro con Jesús, descrito en Lucas 19, versículo 1 al 10, su enfoque hacia la avaricia cambió por la restitución, pero también por la generosidad. Y a esto se le llama piedad en lo mucho. Si a lo otro se llamaba piedad en lo poco, a esto se le llama piedad en lo mucho. Así que tenemos en las Escrituras diversos ejemplos, tanto de un lado como del otro, y nos preguntamos, ¿dónde está nuestro corazón hoy? ¿Es nuestra generosidad muestra de haber nacido de nuevo? ¿Se parece más tu piedad a esta parte del cuadro que está pidiendo Lucas, a un creyente piadoso o a un impío? ¿Recuerdas las palabras del apóstol Pablo en 1 a Timoteo capítulo 6, versículo 6? Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Dice el pastor John MacArthur sobre este texto: los cristianos deben ser personas satisfechas y suficientes, sin sentir la necesidad de buscar más de lo que Dios ya les ha dado. Él es la fuente del contentamiento verdadero. Verdadero. Y justamente uno de nuestros valores en ICG es el valor de mayordomos generosos. Este es un valor que nos ayuda a centrarnos en nuestros esfuerzos de avanzar el evangelio donde Dios nos ha puesto, tanto en la zona de los ríos como también en la zona de los jardines, pero también en nuestra área de influencia en la que nos encontremos, donde quiera que nosotros nos encontremos. Esta cita de Tim Keller en su libro titulado El Dios Pródigo, se los recomiendo, basado en Lucas capítulo 15, la parábola del Hijo Pródigo, dice Tim Keller: la fe en el Evangelio reestructura nuestras motivaciones, nuestro entendimiento de nosotros mismos, nuestra identidad y visión del mundo. Por lo tanto, el Evangelio no solo es el ABC de la vida cristiana, sino el A a la Z de la vida cristiana. Y esto incluye también nuestro bolsillo. Ahí está incluido nuestro bolsillo, nuestra billetera. Porque ciertamente el Evangelio tiene que ver directamente en nuestra responsabilidad de ser
administradores generosos por causa de quién es Dios y su obra y la obra de Cristo Jesús a favor nuestro, lo que debe llevar a todo hijo de Dios a gastar, escúchame bien, porque no se trata únicamente de gastar las posesiones materiales, sino toda tu vida por amor a Dios y al avance de la causa de su reino en todo lugar. No solamente tu dinero, sino toda tu vida por causa del Señor y de su reino. Y ciertamente la realidad de todo, absolutamente de todo lo que somos y poseemos, ha venido y siempre vendrá del Dios de toda buena dádiva. Y este es el momento en que la iglesia dice amén. ¿Tienes tú algo que no haya venido de Dios? De toda buena dádiva, Él es el autor de todo don perfecto, como dice Santiago, pero también nuestra mayordomía debe girar en torno, escucha bien, y esto me lo digo a mí mismo, en torno a los planes de Dios para nosotros, a quien debemos glorificar con lo que nos provee Él. Porque como dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Pero insistimos, ¿de dónde debe venir nuestra generosidad vertical hacia Dios y horizontal hacia los demás? Aunque todo tiene que ver con Dios. En primer lugar, yo quiero ponerlo de estas tres maneras, y esto es algo que compartimos en nuestras clases de visión y fundamento, algunas de estas cosas que he mencionado. En primer lugar, la motivación. ¿Cuál es la motivación para nosotros ser generosos? El amor de Cristo por nosotros. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:14, pues el amor de Cristo nos apremia, nos aprieta, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Esa es la motivación. Segundo, la medida, el sacrificio de Cristo por nosotros. Y sigue diciendo Pablo en el mismo capítulo, en el verso 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero no solamente la motivación y la medida, es la misión. El ministerio de la reconciliación que nos ha sido dado. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, dice el versículo 18, según a los Corintios 5. Esto, mis hermanos, transforma toda nuestra vida y define mejor el cuadro de piedad que Dios está pintando en ti y en mí. ¿Y sabes cómo ocurre esto? Como dice John Piper, deberíamos repetirnos esto. Nuestras vidas glorifican más a Dios cuando más satisfechas están en Él. Quiero repetir esto. Nuestras vidas glorifican más a Dios cuanto más satisfechas están en Él. O como lo define el pastor David Barceló, el verdadero creyente tiene un corazón que late por las cosas que Dios late. El verdadero creyente ama las cosas que el Señor ama, y podemos añadir, aborrece lo que Dios aborrece. Recuerda, mi hermano, lo que dice Lucas 12:34, donde esté tu tesoro, ahí estará también, ¿qué? Tu corazón. Ahí estará tu corazón. A mí me encantan las ilustraciones de Moody, de D.L. Moody. Dice Moody, si tienes tendencias a ser avaro, procura ser lo más generoso posible, intencionalmente. Como lo hizo un campesino rico del estado de Nueva York, el cual me han contado, escuchen, antes de su conversión era muy miserable, avaro. Poco después de aceptar a Cristo, se le presentó un pobre que había perdido todas sus posesiones en un incendio. El campesino resolvió darle algunos comestibles y pensó que entre ellos le daría un jamón, una pierna de jamón. Cuando iba a buscarlo, el diablo le susurró al oído, dale el más pequeño que tengas. Luego
de una lucha, el hombre sacó el jamón más grande que pudo encontrar. Entonces el diablo le dijo, eres tonto. El campesino le dijo, mira diablo, si no te callas, le voy a dar a este hombre todos los jamones que tengo en la despensa. Mejor te callas. Mi hermano y mi hermana, es probable que no tengas que tener nunca un diálogo así con el diablo. Pero sí es muy seguro que lleguemos a enfrentar una lucha en nuestro corazón con la avaricia farisaica. Y cuando llegue esa lucha, recuerda el Evangelio. Recuerda lo que hizo Cristo por ti. La avaricia es una atadura que solo puede ser desatada en nuestro corazón por el poder regenerador del Evangelio que nos lleva a amar más a Dios y a su gloria antes que el dinero y las posesiones. Ya hemos visto el primer trazo del cuadro de la verdadera piedad que Lucas nos está pintando aquí. Aborrece la avaricia. En primer lugar, la verdadera piedad aborrece la avaricia, pero en segundo lugar, la verdadera piedad ama toda la verdad de Dios, toda. Como hemos visto, los fariseos no ocultaron su desprecio a Jesús y a su enseñanza. ¿Qué hacían ellos? Se burlaban de Jesús. ¿Puede llegar alguien a burlarse de Jesús? Sí, claro que sí. En la actualidad, sí, muchos lo hacen igual que los fariseos. Porque Jesús estaba tocando un área muy sensible en sus corazones. Sus vidas no eran para Dios. Su servicio no estaba en Dios. Más bien, todos sus afectos y servicio estaban a su Dios dinero. Rechazaron la verdad antes que humillarse y arrepentirse de su avaricia. Y esta actitud de desdén y de rechazo dio lugar a lo siguiente que Jesús les dice en el verso 15. Vean conmigo lo que dice el verso 15. Ustedes son los que se justifican a sí mismos ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. ¿Qué hace Jesús? Jesús los enfrenta con la verdad de que su hipocresía había convertido sus vidas en un teatro, en un show delante de los hombres, creyendo que su propia bondad los justificaba, lo cual no era más que una máscara que con su actuación teatral cubrían su verdadero rostro, no solo de ser amantes del dinero, sino también del reconocimiento y el aplauso y la alabanza de los hombres. Yo no sé si tú te acuerdas, un sermón, el sermón más extraordinario que podamos ver en la escritura de los sermones de Jesús, el sermón del monte es el más hermoso, con enseñanzas profundas. Mientras enseñaba a las multitudes y en modo especial a sus discípulos en el sermón del monte, Jesús da una descripción fiel del cuadro, de lo que es el cuadro de la falsa piedad de los fariseos. Y Jesús los expone. Mateo capítulo 6, versículo 1, 2, 5 y 16 dice, escuchen lo que Jesús dice. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso cuando den limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. ¿Quiénes son esos hipócritas? Los fariseos. Y en las calles, para ser alabado por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Verso 5. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Verso 16. Cuando ayunen, no pongan cara triste o cara larga y amarrada, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Eso es todo lo que ellos iban a conseguir. Mis hermanos,
Cuando la fe se convierte en un espectáculo teatral, deja de centrarse en Dios para centrarse solo en el hombre, lo cual no es otra cosa que falsa piedad. Es un teatro, es un show, es pasajero y la única trascendencia eterna que tiene, ¿tú sabes cuál es? La única trascendencia eterna que esto tiene es condenación. No trasciende, es condenación. Y Jesús se los dice muy claro en nuestro pasaje a los fariseos. La gente cree que todo su espectáculo de falsa piedad, ellos lo creen y piensan que eso es real, pero Dios conoce sus corazones. Aquí está este pero. Dios conoce sus corazones. Ya tienen toda su recompensa, las vistas y los likes en sus redes sociales. Mis hermanos, yo no sé tú, pero el hecho de que Dios conoce nuestros corazones, ¿no te causa temor eso? ¿Un temor reverente? Esto significa que podemos engañar a todos o a muchos, pero a Dios no. Nuestros pensamientos y todas las intenciones de nuestros corazones están desnudas delante de un Dios que es omnisciente, pero también es santo, santo, santo. Para los hombres, nuestros pensamientos e intenciones pueden pasar por desapercibidas, pero para Dios no. Y Él no se impresiona con lo que brilla y con las luces del escenario de tu vida. Dios no se impresiona con eso. La única persona que impresionó a Dios se llama Jesús. Jesús, su obra. Escucha lo que dice Proverbios 15:11. El Seol y el Abadón están delante del Señor, cuánto más los corazones de los hombres. Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, eventualmente. Mis hermanos, el saber que Dios está en todo lugar, y esto es una verdad, el saber que Dios está en todo lugar, a mí me produce paz, saber que Él está cuidando de mí, que Él me está guardando, que no hay lugar y momento y situación donde yo esté, que Él no me esté guardando. Pero al mismo tiempo debería provocar en nosotros un temor reverente. Y la idea, Jesús la completa con lo que sigue diciendo, lo que le está diciendo a los fariseos. Observa lo que sigue diciendo Jesús, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Dice R.C. Sproul, vivimos en un mundo al revés, donde los príncipes andan en harapos y los mendigos montan a caballo. Vivimos en una cultura que exalta a las personas de inmoralidad indescriptible. Hay personas que son alabadas, pero al mismo tiempo son una abominación para Dios. El mundo alaba a esas personas, pero son una abominación para Dios. Algo similar ocurría en los tiempos de Jesús. No había personas más abominables para Dios que los fariseos. Gente con un sentido de autojusticia, y este es el asunto, la autojusticia, que no solo confiaban en su buena vida, entre comillas. No solamente ellos confiaban en eso porque le bastaba para estar bien con Dios, sino que también, como decimos en dominicano, pa' peor, enseñaban ese estilo de vida a otros. Por eso Jesús los llamó ciegos, guías de ciegos. Ambos caerán en el mismo hoyo. Hace un tiempo predicamos el pasaje de Lucas 14, versículo 1 al 14, donde entre otras cosas Jesús confrontó al fariseo que fue el anfitrión que lo invitó a comer a su casa.
y también a los demás fariseos presentes sobre el orgullo de procurar los primeros lugares en los banquetes. Escucha lo que dice el versículo 11, Lucas 14:11. Porque todo el que se engrandece, dice Jesús, será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Las mismas verdades dichas por Jesús en sus enseñanzas, de las que ellos se estaban burlando, serían usadas en su contra en el día del juicio final. Porque aquel por quien fueron hechas todas las cosas venía a este mundo para redimir a pecadores, y ahora estaba de frente a ellos. Y ellos lo rechazaron y se burlaron de él. ¿Tú te acuerdas lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 14? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y el verbo se hizo carne, dice Juan, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Ese a quien apuntaban la ley y los profetas estaba ahora delante de ellos mismos, exponiendo toda la verdad del evangelio. Y los expertos fariseos, los expertos en la ley, no lo querían reconocer. Por eso Jesús les dice en el verso 16, vean conmigo, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. La proclamación del mensaje de la ley y de los profetas llegó hasta Juan el Bautista, quien preparó la venida del Salvador. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese fue exactamente el mismo mensaje de Jesús. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es que Jesús les dice, desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Mientras muchos estaban respondiendo al mensaje del evangelio predicado por Jesús, ¿qué hacían los fariseos? Endurecían sus corazones cada vez más, a excepción de algunos que creyeron. Pero en su mayoría endurecían sus corazones al mismo mensaje que otros escuchaban y respondían en arrepentimiento y fe por la gracia de Dios. Y es interesante las palabras que usa Jesús para describir la reacción de muchos al responder en arrepentimiento y fe a la gracia y a la verdad del evangelio. Observa, dice, desde entonces se anuncia las buenas nuevas del reino de Dios, y dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Esta frase, todos se esfuerzan por entrar en él, representa, tiene la idea en el griego original, es una fuerza violenta, lo cual explica el celo y la intensidad con que quienes creían el evangelio abandonaban el reinado del pecado en sus vidas por ir al reino de Dios, por abrazar el reino de Dios. Mira conmigo unos capítulos atrás, aquí mismo en Lucas, en el capítulo 13. Ante la pregunta que alguien se le acerca a Jesús, en el versículo 23 les dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Verso 24, Él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. No podrán. ¿A qué se refiere Jesús con estas palabras de esforzarse a entrar por la puerta estrecha? Pudiera alguien pensar, y eso quiere decir que de acuerdo al esfuerzo yo puedo ganarme la salvación. No, no se refiere a que las obras del esfuerzo humano le hagan a alguien alcanzar el favor de Dios, porque a final de cuentas la salvación es por gracia, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, como Pablo lo dice en Efesios 2, 8 y 9. Más bien Cristo se está refiriendo a la lucha enorme que el verdadero creyente en su piedad se enfrentará en contra de la oposición a la verdad en la que ha creído únicamente en la obra del evangelio de Cristo en su vida. Entrar por la puerta estrecha, mis hermanos y amigos, es difícil. ¿Y tú sabes por qué? Porque humilla el orgullo humano. Humilla el orgullo.
por causa del orgullo humano, debido al amor natural del pecador al pecado y por la oposición a la filosofía mundana que impera y al mismo Satanás, al príncipe de las tinieblas, al príncipe de este siglo. Esa oposición a la única obra justificadora de Dios solo por la fe en Cristo. La única manera en que tú puedes ser justificado es por medio de Cristo. De modo que estos fariseos tenían la oportunidad de abrazar por la fe a la verdad del mensaje de la justicia de Dios en Cristo. Pero ¿cuál fue su respuesta? Burla, burla, desprecio, rechazo. ¿Y saben qué? Los discípulos estaban escuchando lo que él le estaba diciendo a los fariseos. Aquella palabra de Jesús, lo cual debía traer a sus corazones un entendimiento de cómo debería lucir la verdadera piedad en sus vidas, igual que para nosotros hoy es una clara exhortación, pero también una amonestación en nuestra vida. Y tú dirás, pastor, pero esta verdad de Cristo que es tan sobria y tan seria para mí, mire, yo no sería capaz de burlarme de estas verdades dichas por Cristo aquí. Pero yo te digo, ¿acaso en ocasiones no despreciamos algunas verdades de la palabra de Dios porque se oponen a nuestros intereses o la comodidad personal o a nuestros proyectos de vida, nuestra forma de pensar, etcétera, etcétera, etcétera? Ponle ahí, escribe lo que tú pudiera venir a tu mente, a tu corazón. ¿No es acaso la indiferencia a la enseñanza de la verdad de la palabra de Dios en diversas áreas semejante al desprecio de estos fariseos? Yo creo que sí. Cuando somos indiferentes a algo que Dios nos está diciendo, nosotros despreciamos la verdad. Pero escucha esto, Jesús conocía muy bien el corazón, los pensamientos y el estilo de vida de estos fariseos que eran expertos en la ley. Por eso les dice en el verso 17, pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse. En otras palabras, se puede acabar completo el universo antes de que un ápice o una tilde, que era la marca más pequeña en algunas letras del alfabeto hebreo, deje de cumplirse. Exactamente todo ha de cumplirse. Esta es una contundente declaración de Jesús, no solo de la inspiración de las escrituras por parte de Dios, sino también de que las escrituras son infalibles e inalterables en todo detalle. Mis hermanos y amigos, la ley moral de Dios no pasará. Ella permanece tan vigente como cuando el día que fue dicha por primera vez. Como yo dije antes, Jesús conocía cómo los fariseos eran expertos en buscar, como, ¿cómo se dice en dominicano eso? Lo vericueto para buscarle la vuelta a la ley. Ellos eran expertos en darle la vuelta a la verdad de la ley para ajustarla a su conveniencia. Y es por eso que en el verso 18 Jesús dice algo que para algunos le parece que no encaja con este mensaje, como que Jesús dijo algo random y lo pegó ahí. No, Jesús nunca dijo nada random. Jesús siempre fue muy preciso e intencional con lo que decía, con lo que enseñaba. Mira el versículo 18. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Ajá. ¿Tú sabes cuál es la razón? Que Jesús conocía el corazón de ellos y lo que ellos estaban practicando. Y les trae un ejemplo. Por ejemplo, habían escuelas rabínicas que diferían en las razones de por qué un hombre le podía dar carta de divorcio y se podía divorciar de una mujer. Había una escuela llamada la escuela del rabino Shammai, que se apegaba a la enseñanza, tanto
la enseñanza más conservadora, la enseñanza de Moisés, como también la de Jesús. En Mateo, había carta de divorcio, era lícito dar carta de divorcio solo por causa de infidelidad, aunque Pablo añadió, inspirado por el Espíritu Santo, luego el abandono, en 1 Corintios 7. Pero había otra escuela, la escuela de Hillel, un rabino llamado Hillel. Era la escuela más liberal. Esa escuela de enseñanza judía permitía el divorcio por causas como, si está sentado, aguántense, que la esposa quemara o salara demasiado la comida, que hablara demasiado alto o de forma irrespetuosa sobre la familia de su esposo, que apareciera en público con el cabello desgreñado, o cualquier comportamiento que el marido considerara deshonroso o molesto en el hogar. Pero esto no se queda ahí. Maridos, no miren a sus esposas en este momento con las cosas que han escuchado. Pero había otra escuela que decía, que era todavía mucho más liberal, que si el marido encontraba a otra mujer a sus ojos más buena moza, podía abandonarla, darle carta de divorcio y casarse con otra. Así que Jesús le dice a los fariseos, a propósito, ustedes que pretenden ser los guardadores de la ley de Moisés se han vuelto antinomianos. Antinomos es antiley, en contra de la ley, ilegales. Ustedes mismos que han sido los protectores de la ley, ustedes son ilegales. Y no solo legalistas como con sus tradiciones esclavizantes, están torciendo la verdad de Dios y violando el diseño original a su conveniencia en sus propios matrimonios. Su hipocresía, yo las conozco muy bien. La conozco muy bien. Como dicen un buen dominicano, te conozco bacalao aunque venga disfrazado. Jesús conocía muy bien los corazones de ellos. De igual manera, mis hermanos, el antinomianismo se ha infiltrado en la iglesia de hoy al punto que ya algunas cosas de la ley moral de Dios se ponen a un lado a conveniencia para dar riendas sueltas a los deseos pecaminosos de muchos que dicen ser creyentes, pasando o pensando más la filosofía de la cultura que la piedad en sus vidas. ¿Qué pesa más en tu vida y en mi vida? ¿La filosofía de este mundo? ¿De la corriente de este mundo? ¿O lo que dice Dios en su palabra? El mensaje de la palabra en muchas iglesias hoy se ha suavizado para no incomodar a los oyentes. Y la verdad se ha puesto a un lado de tal manera que el cuadro que vemos que se está pintando en muchos no es piadoso, sino impío. ¿Saben qué, mis hermanos? Dios nos libre en Iglesia Ciudad de Gracia que suceda tal cosa. Si desde este púlpito, al enseñarse la verdad de las Escrituras, alguien se incomoda, hable con Dios. Él fue el que inspiró su palabra. Y queremos ser cuidadosos y celosos de predicar fielmente la palabra del Señor. La verdad de la ley de Dios, mis hermanos y amigos, revela el carácter de Dios. No hay mejor espejo para nosotros que la ley de Dios. Es por sus estándares que podemos juzgar nuestras acciones y formas de pensar, y no es por la cultura. No es la cultura. Y al vernos en este espejo de la ley, en este espejo de la ley de Dios, surge la pregunta, ¿quién puede ponerse de pie? ¿Quién puede permanecer de pie aún? Y es por eso que Pablo dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe en Él. Yo te pregunto, mi hermano, ¿con qué verdad de la palabra de Dios tú estás luchando hoy? Y tienes esa lucha en tu corazón. Al verte frente a la verdad de la palabra, ¿qué haces?
¿Tú te rindes a ella o corres de ella en dirección opuesta? ¿Qué haces cuando tu conciencia te acusa ante la verdad de la palabra de Dios? Y es mi deseo, si esto sucede, tú sabes, que hagas una sola cosa, que corras a Cristo. Corre a Él. En Él hay abundante gracia para ayudarnos en nuestra lucha contra el pecado y en nuestra santificación. Hoy hemos visto dos trazos de un cuadro de la piedad según Dios. En primer lugar, la verdadera piedad según Dios aborrece la avaricia, y en segundo lugar, y para concluir, la verdadera piedad ama toda la verdad de Dios. Mis hermanos y amigos, así como una pintura falsa puede engañar al mundo, pero revelarse como un fraude ante la prueba de la verdad, la verdadera piedad no es una imitación externa para ganar el aplauso de los hombres, sino la transformación real del corazón por el Evangelio. Dios no se deja impresionar por apariencias religiosas, pues lo que los hombres estiman ante Él es una abominación. Por eso, frente al espejo inquebrantable de su ley, corramos a la gracia de Cristo para que desate las ataduras de nuestro corazón y pinte en nuestra vida el cuadro de una piedad genuina que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Vamos a orar. Padre, gracias